Muy buenas a todos. Hoy os traigo una noticia de última hora que vuelve a sacudir el ya complicado y larguísimo drama familiar que protagonizan Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores. La tensión entre madre e hija parece no tener fin y ahora se intensifica aún más con una nueva batalla legal. Ambas han sido citadas para prestar declaración como testigos el próximo lunes, en un juicio que se espera sea especialmente controvertido y que sin duda dará mucho que hablar en los próximos días. Esta cita en los tribunales surge tras la demanda interpuesta por Rocío Flores, hija de Antonio David, contra la productora encargada del polémico documental Rocío, Contar la verdad para seguir viva, que causó un gran revuelo cuando se emitió entre abril y mayo de 2021. Según han adelantado varios medios digitales, la joven acusa a la productora y de manera indirecta a su propia madre, de filtrar documentos judiciales de carácter confidencial relacionados con episodios en los que ella aún era menor de edad. Estos documentos, que incluyen sentencias judiciales, informes policiales y psicosociales, e incluso seguimientos realizados por la Agencia de Reeducación de Menores Infractores, habrían sido divulgados sin su consentimiento, vulnerando de forma grave su derecho a la intimidad y a la protección de datos personales. La demanda de Rocío Flores señala expresamente a Rocío Carrasco como la fuente que facilitó estos documentos a la productora, lo que añade una dimensión aún más dramática a este conflicto familiar, ya que no solo se trata de una disputa entre madre e hija, sino que se ve implicada la responsabilidad directa de Rocío Carrasco en la filtración de información sensible. Lejos de mantenerse al margen o distanciarse de la controversia, Rocío Carrasco ha decidido dar un paso al frente y comparecer en apoyo a la productora que realizó el documental, defendiendo la legalidad y el rigor con que aseguran se manejó toda la información. Según su versión, los responsables del documental contaban con su consentimiento expreso como representante legal de su hija en aquel momento, por lo que no habría habido ninguna vulneración de derechos. Este argumento, sin embargo, ha sido objeto de debate, especialmente por el hecho de que Rocío Flores alcanzó la mayoría de edad después, y la demanda cuestiona si dicho consentimiento puede considerarse válido una vez que ella cumplió los 18 años. El documental que ha generado toda esta polémica fue un fenómeno televisivo que superó los 3 millones de espectadores en algunas de sus entregas y que combinaba testimonios, documentos legales y pruebas audiovisuales para contar la historia que Rocío Carrasco quiso revelar. La producción incluyó fragmentos de sentencias judiciales, reportes policiales, informes de evaluaciones psicológicas y seguimientos por parte de organismos encargados de la reinserción de menores, creando un relato muy completo, aunque altamente polémico. La denuncia presentada por Rocío Flores no solo apunta a la violación de su privacidad, sino que también considera que la difusión masiva de estos documentos constituye un presunto delito de revelación de secretos agravado por la naturaleza sensible de los datos, lo cual es un asunto muy serio en el ámbito legal. Además de la reclamación legal, la demanda incluye una petición de indemnización por daños y perjuicios, solicitando cerca de 1 millón de euros por el impacto psicológico y moral que esta exposición pública de su vida privada le habría causado. La acusación también sostiene que la productora habría actuado con ánimo de lucro, beneficiándose de los altos índices de audiencia que generó el documental y capitalizando esos números a través de la publicidad emitida durante la programación, lo que añade un elemento económico a la controversia. En la defensa, además de insistir en que todo se realizó con el consentimiento pertinente, se argumenta que parte del material ya había sido difundido con anterioridad por otros medios de comunicación, como Vanitatis Madrid, lo que, según ellos, debilitaría el argumento de que se trató de una filtración exclusiva o una vulneración inédita de la privacidad. Esto supone un giro importante en la defensa, ya que de confirmarse, podría afectar la validez de la denuncia presentada por Rocío Flores y darle un nuevo enfoque a la batalla judicial. Este proceso judicial se presenta como un nuevo episodio dentro de una relación familiar profundamente dañada que, desde hace ya varios años, ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en un espectáculo de gran impacto mediático que no solo interesa a quienes siguen la actualidad, sino que también ha generado un debate intenso en la sociedad acerca de los límites entre la privacidad, la justicia y la exposición pública. La historia entre Rocío Carrasco y Rocío Flores, madre e hija, se ha ido desarrollando ante los ojos del público a través de distintos medios, principalmente a raíz del documental que narraba parte de su conflicto, un documental que, desde su emisión, causó un terremoto en los medios de comunicación y en la opinión pública por la crudeza de los testimonios y la controversia que suscitó. Ahora, este enfrentamiento se traslada a un plano muy distinto y definitivo, pues ambas partes deberán sentarse ante la justicia para esclarecer si en verdad se han vulnerado derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad y la protección de datos personales, y si existe una responsabilidad legal por parte de la productora que difundió ese material tan delicado, así como de Rocío Carrasco, a quien se señala como la persona que habría proporcionado esos documentos confidenciales.
La expectativa que genera este juicio es altísima, puesto que no se trata solo de un caso más en los tribunales, sino que concentra la atención de un público que ha seguido esta saga durante años y que ahora espera ver cómo se desarrollan los acontecimientos en un contexto formal y legal, donde cada palabra y cada prueba tendrán un peso real y vinculante. El próximo lunes, fecha clave para este proceso, será cuando madre e hija comparezcan ante el tribunal, no como personajes de un documental o de un relato mediático, sino como protagonistas de un juicio que puede marcar un antes y un después en sus vidas. Allí tendrán la oportunidad de presentar su versión de los hechos, de enfrentarse a preguntas directas y de defender sus posiciones bajo el escrutinio riguroso del derecho, dejando atrás el filtro de la edición televisiva y el sensacionalismo para dar paso a una verdad que, probablemente, sea mucho más compleja y menos clara de lo que la narrativa pública ha ofrecido hasta ahora. Este caso pone en el centro del debate cuestiones muy delicadas que van más allá del conflicto familiar. Está la privacidad como un derecho fundamental que debe ser protegido, especialmente cuando se trata de menores de edad y de información judicial confidencial. Pero también está el derecho a la libertad de expresión y el interés público por conocer la verdad detrás de una historia que ha generado tanto revuelo. La productora responsable del documental, acusada de haber difundido documentos y datos sensibles sin el consentimiento de la persona afectada, se enfrenta a graves acusaciones que implican no solo daños a la intimidad sino también un posible ánimo de lucro, al haber obtenido ingresos significativos gracias a la alta audiencia que generó el programa. Así, el proceso judicial no solo examina la legalidad de los actos, sino que también cuestiona la ética y la responsabilidad de quienes convierten conflictos personales en productos de consumo masivo. La dimensión emocional y social de esta disputa no puede pasarse por alto, pues se trata de una historia de una madre y una hija que han visto rota su relación de manera irreparable y que han vivido bajo la presión constante de la opinión pública y los medios de comunicación. El juicio es también un reflejo de cómo los problemas familiares, que en cualquier otro contexto serían asuntos privados y delicados, se han transformado en una arena pública en la que cada declaración y cada gesto son analizados y comentados por millones de personas. Esto genera un impacto que trasciende lo personal y que toca aspectos universales relacionados con el amor, el conflicto, el dolor y la búsqueda de justicia y reconocimiento. Es completamente previsible que esta historia continúe siendo un foco constante de atención, análisis y debate durante un largo tiempo, ya que reúne una combinación muy particular de factores que hacen que no solo resulte interesante, sino que también mantenga un alto nivel de expectación y relevancia pública. Estamos ante un relato que va mucho más allá de la simple anécdota familiar. Se trata de un conflicto humano complejo, cargado de emociones profundas, heridas no cicatrizadas y tensiones que emergen en un entorno donde lo privado se ha visto irrevocablemente expuesto a la mirada pública. La relación rota entre madre e hija no solo se limita a una disputa personal, sino que además se ha convertido en un escenario donde convergen cuestiones fundamentales sobre la privacidad, la ética mediática, la responsabilidad legal y los límites del derecho a la información. En este sentido, la dimensión legal del caso adquiere una importancia crucial, ya que de ella depende establecer si realmente se han vulnerado derechos esenciales, cuáles son las responsabilidades de las partes implicadas y qué precedentes puede sentar para futuros casos en los que la línea entre la vida privada y el interés público se difumina cada vez más. Este caso, por tanto, es mucho más que una simple polémica familiar o un asunto mediático pasajero. Es una auténtica encrucijada donde convergen intereses personales, legales y sociales. El debate que se genera en torno al involucra temas trascendentales como el respeto a la intimidad de las personas, especialmente cuando se trata de menores, la manera en que se utilizan y se divulgan documentos y testimonios confidenciales, y el papel que desempeñan las productoras audiovisuales y los medios de comunicación en la difusión de contenido sensible. Además, esta historia ha despertado un interés masivo porque toca fibras universales que conectan con muchas personas. El conflicto generacional, el dolor familiar, la lucha por la verdad y la justicia, y las dificultades que supone reconciliar estas realidades en un mundo donde todo se amplifica y se magnifica a través de la pantalla y las redes sociales. El público ha seguido con atención cada uno de los episodios que se han ido narrando a lo largo del tiempo, ya sea a través del documental, de las entrevistas o de las noticias, y ahora, con el proceso judicial en marcha, la expectación se ha multiplicado porque se trata de la oportunidad de escuchar las versiones de las protagonistas en un contexto oficial, donde se ponen en juego no solo las palabras, sino también las pruebas y las implicaciones legales. Por ello, es imprescindible que quienes sigan este caso lo hagan con una actitud crítica y reflexiva, que les permita analizar con profundidad y objetividad todas las perspectivas involucradas. La invitación es a no quedarse con la primera impresión o con las versiones superficiales, sino a valorar las complejidades que implica un proceso de esta naturaleza, donde los sentimientos, las experiencias personales y las interpretaciones legales se entrecruzan de manera inevitable.
Participar en la conversación pública con respeto y con criterio es fundamental para que el debate sea constructivo y para evitar caer en juicios simplistas o en polarizaciones extremas que no ayudan a comprender la realidad en su totalidad. Además, es importante recordar que detrás de cada titular, de cada entrevista o de cada declaración, hay personas con historias personales muy difíciles y con derechos que deben ser respetados, aun cuando estén bajo el escrutinio público. La relación entre madre e hija, con sus luces y sombras, sigue siendo el corazón de esta historia, pero también es el punto de partida para reflexionar sobre cómo se manejan estas disputas en la sociedad actual, y sobre el impacto que tienen los medios en moldear la opinión pública y en definir qué se considera verdad o mentira, justo o injusto. En estos momentos, mientras transcurre este complejo y delicado proceso judicial, quiero reafirmar mi compromiso absoluto de estar aquí con vosotros, acompañándoos en cada paso del camino para proporcionar toda la información que vaya emergiendo, desde los detalles más significativos hasta aquellas novedades procesales que puedan parecer en principio técnicas, pero que resultan esenciales para comprender la evolución del caso y las posibles consecuencias que pueda acarrear tanto para las partes implicadas como para la sociedad en su conjunto. No solo me limitaré a informar, sino que también ofreceré análisis exhaustivos y reflexivos que ayuden a poner en perspectiva cada acontecimiento y a entender con mayor claridad el impacto profundo y multifacético que esta causa tiene en ámbitos que van mucho más allá de lo estrictamente personal, adentrándose en cuestiones fundamentales como los derechos individuales, la privacidad, la ética periodística y la influencia creciente de los medios de comunicación en la percepción pública de los conflictos humanos. Es importante tener en cuenta que esta controversia, que ha captado la atención y el interés de millones de espectadores y lectores, tanto nacionales como internacionales, está lejos de llegar a su fin o de perder relevancia, puesto que a medida que el proceso avance y se desplieguen nuevas fases del juicio, sin duda surgirán nuevas revelaciones impactantes, testimonios esclarecedores y argumentos jurídicos y mediáticos que añadirán capas adicionales de complejidad y profundidad a una trama que, desde su inicio, ha mantenido en vilo a una audiencia masiva y heterogénea. Lo que en principio podría haberse considerado un conflicto familiar intenso pero privado, ha escalado hasta convertirse en un verdadero fenómeno mediático y jurídico que pone en el centro del debate temas cruciales que afectan a la sociedad en su conjunto. Este caso representa un cruce de caminos entre cuestiones jurídicas fundamentales, como la protección de derechos y la interpretación de la ley en situaciones excepcionales, y dilemas éticos relacionados con el tratamiento de la intimidad personal y la responsabilidad de los medios a la hora de narrar historias que involucran vidas humanas reales y heridas abiertas. La trascendencia del asunto no solo se limita al impacto que tienen las personas directamente implicadas, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad de la justicia para equilibrar los intereses individuales con el interés público, y sobre la manera en que se debe manejar la exposición mediática en casos en los que se mezclan dolor personal y fascinación colectiva. La repercusión que tendrá la resolución de este juicio será mucho más allá de lo personal o mediático, ya que sentará precedentes importantes para cómo se protegerán en el futuro los derechos de privacidad y confidencialidad frente a la voracidad informativa y el poder que tienen los medios para influir en la opinión pública, y por ende, en el destino de las personas involucradas. En este sentido, es fundamental que mientras esperamos con atención e inquietud ese momento decisivo en el que ambas protagonistas, madre e hija, se presenten ante el tribunal para exponer sus versiones y enfrentar una verdad que hasta ahora nos ha llegado fragmentada y mediatizada a través de diferentes formatos y plataformas. Mantengamos una actitud crítica y abierta que nos permita entender la complejidad y las múltiples aristas que presenta esta historia. No se trata simplemente de tomar partido por una u otra versión, sino de tratar de comprender el entramado completo, valorar las evidencias con rigor y, sobre todo, reconocer la dimensión humana detrás de cada declaración y cada documento judicial. En este proceso, vuestra participación activa, respetuosa y fundamentada será de enorme valor para enriquecer el debate público y para construir una visión más equilibrada y justa de lo que realmente está en juego, evitando caer en simplificaciones, juicios precipitados o sensacionalismos que no hacen sino enturbiar aún más una situación ya de por sí delicada. Esta historia, con todas sus complejidades y contradicciones, quedará registrada como un capítulo emblemático que refleja la intersección entre las relaciones familiares fracturadas y las exigencias del sistema judicial y mediático en nuestra sociedad contemporánea, donde las fronteras entre lo privado y lo público son cada vez más difusas y conflictivas. Al mismo tiempo, este caso nos brinda una oportunidad única para reflexionar sobre la necesidad de encontrar un equilibrio justo y humano entre el derecho a la justicia, el respeto a la ética y la preservación de la dignidad personal, especialmente en una era en la que la exposición constante y la hiperconectividad pueden convertir cualquier asunto privado en un espectáculo público.
La manera en que se gestione este proceso judicial, las decisiones que adopten los jueces, y cómo se interpreten y valoren las pruebas, establecerán un precedente crucial no solo para los casos similares que puedan surgir en el futuro, sino también para la manera en que la sociedad en general afronta el desafío de proteger a los individuos en un mundo cada vez más mediatizado, en el que la presión pública puede ser abrumadora y en el que el derecho a la intimidad se encuentra en constante tensión frente a la demanda de transparencia y acceso a la información. De hecho, este proceso será una lección para todos sobre cómo manejar la compleja relación entre justicia, medios de comunicación y privacidad, subrayando la importancia de no perder de vista nunca la humanidad y la sensibilidad que deben guiar nuestras acciones y decisiones. Por todo ello, quiero reiterar mi compromiso de acompañaros en esta travesía, ofreciéndoos la información más completa, rigurosa y actualizada posible, así como reflexiones y perspectivas que os ayuden a comprender la envergadura y las implicaciones profundas de esta historia que sigue generando expectación y conversación a nivel masivo. Mientras esperamos que llegue el momento en que la justicia emita un fallo definitivo y que las partes involucradas puedan contar su verdad ante el tribunal, os animo a manteneros atentos, a participar en el diálogo público con respeto y responsabilidad, y a aprovechar esta oportunidad para aprender sobre la complejidad de las relaciones humanas y legales en el siglo XXI. No cabe duda de que esta historia seguirá evolucionando y que dará lugar a nuevos episodios, debates y análisis que enriquecerán nuestra comprensión del delicado equilibrio entre lo personal, lo legal y lo mediático en una sociedad cada vez más interconectada y expuesta. Estaré aquí para informaros y acompañaros en cada uno de esos pasos, porque esta trama, con todas sus luces y sombras, promete seguir cautivando, enseñando y generando reflexión durante mucho tiempo.